¿Creen en las coincidencias? ¿O son de los que piensan que si el río suena es porque hasta los patos traen grabadora? Hoy vamos a meter la nariz donde, francamente, nadie nos invitó. ¿Qué demonios está pasando detrás de esos muros de concreto que, según dicen, son más impenetrables que el corazón de un político en campaña? ¿Es posible que la megacárcel se haya convertido en la olla de presión perfecta o simplemente estamos ante el caldo de ojo que le hacía falta a la Crónica Roja? Prepárense para escuchar algo que, si bien suena a chiste de mal gusto, tiene a más de uno sudando calenturas. Miren, mis chavos, la cosa está así. Uno se imagina el CSOT como la cúspide de la ingeniería penitenciaria. Un lugar donde hasta el aire tiene que pedir permiso para entrar. La promesa era, aquí sí van a pagar, sin chistar y sin hacer mitotes. Pues agárrense de la brocha porque la pintura se está cayendo a pedazos, o al menos eso parece. Los rumores, que siempre andan como chuchos sin dueño, traen un bochinche que no es cualquier babosada. Resulta que la famosa MS-13 se armó el pleitazo de su vida. Y no hablamos de un agarroncito de pupilos en el recreo. Hablamos de una coyotada que, si las cifras no mienten, dejó el piso más lleno de guascazos que la calle de un circo después de la función. Dicen que el origen fue la nada, como casi siempre en estas historias de pelos. Un malentendido que se fue engrandeciendo, como el coyol que se hace palmera. Pero seamos francos, ¿un malentendido logra que 306 sujetos terminen más apuñalados que la piñata de una kermés? Ni que fueran a repartir el botín de un asalto a la luz de la luna. La versión oficial, esa que siempre suena más acartonada que un tamal recalentado, habla de una pugna interna, de reacomodos de poder. Ajá, sí, cómo no. Lo que nosotros pensamos es que a la MS-13 se le reventó la tripa de estar aguantando vara en un lugar donde supuestamente el silencio es ley. A ver, pónganse en sus zapatos, encerrados hasta la coronilla, sin el chance de hacer su negocio como les gusta. Es como tener a un perro de presa amarrado con una cuerdita de mecate. El desmadre fue de tal magnitud que, según el relajo que corre por debajo de la mesa, la seguridad bailó con la más fea. Se les fue de las manos, como jabón en bañera mojada. Y es que, si tienes a la crema y nata del desorden mundial en un solo lugar, ¿qué esperas? ¿Que se pongan a hacer origami y a recitar poemas? La cruda verdad es que el miedo se apoderó de los que deberían tener el control. No es paja, es la lógica de la calle. Tanta presión revienta hasta el mejor de los tubos. Y el CECOT, con todo y sus muros impenetrables, parece que se convirtió en un nido de víboras, donde a la menor provocación se sacaron los ojos. Lo más cachondo del asunto es la rapidez con la que el gobierno salió a echarle tierra al chisme. Todo bajo control, dijeron con esa sonrisa de oreja a oreja que uno ya no se traga ni con agua. 306 heridos, 306. Eso no es un problemita, eso es una masacre que solo se detuvo porque, supongo, ya no les quedaban fuerzas para seguir dándose en la torre. La pregunta del millón, la que nos revuelve el estómago y nos hace levantar la ceja, es esta. Si la MS-13 tiene la capacidad de montar un zaperoco de esta magnitud en el lugar más vigilado del país, ¿qué tan segura está la gente que vive a un lado de la prisión? ¿Esos muros son para que nadie entre o para que nadie vea lo que sale? Porque si adentro se arman estos escándalos, ¿qué tanto mando tienen afuera? Bueno, ya que estamos en confianza y que nos hemos tragado el cuento de los 306 heridos como si fuera pan caliente, entremos a la parte que pica y se extiende. Porque la bronca en el CECOT no es la única piedra en el zapato de la administración actual. No se me vayan a ir de espaldas, pero hay un chivito nuevo que, si es cierto, le pone sabor y drama a todo este sancocho. Hablamos del tal túnel de las palabras. ¿Suena a ciencia ficción barata? Tal vez. Pero oigan antes de rajar. Resulta que el despelote del MS-13
Esa guerrita interna que dejó a media cárcel hecha un revoltijo fue, según fuentes que andan más calladas que estatua de parque, una distracción. Un circo de 3 pistas para que nadie se fijara en el verdadero negocio que se estaba cociendo en las entrañas del fuerte. Y ese negocio no era otro que la comunicación. Dicen, y esto es para morirse de la risa o de la preocupación, que se descubrió una red clandestina de mensajeros que operaba a través de lo que llamaron el túnel de las palabras. Ni que fueran a mandar poemas de amor. ¿Cómo funcionaba esta joyita de la ingeniería del crimen? Pues, supuestamente, no era un túnel de tierra, sino una cadena humana de chismosos que, a punta de gritos, silbidos y señas codificadas que ni la Marina se sabe, lograban transmitir órdenes y recibir información del exterior. Imaginen el nivel de organización. No es cosa fácil lograr que 3.000 hombres gimoteando logren comunicarse sin que nadie ponga el grito en el cielo. Pero lo lograron. Y todo, mientras HGH andaba con su taladro en Pantaleón buscando cosas raras. La ironía, mis hermanos, es que mientras el gobierno presume de tener la cárcel más incomunicada del planeta, los inquilinos de honor estaban más conectados que vecinos en la hora del café. Se saltaron la seguridad, se burlaron de los inhibidores de señal y todo con la vieja confiable, el chismógrafo humano. Y aquí es donde la pregunta se pone picosa. Si la MS-13 usó esta red para armar su zafarrancho, ¿quién más estaba usando el túnel de las palabras? Porque no me digan que tamaña obra de teatro se hizo solo para que 2 bandos se pelearan por un malentendido. Lo que realmente nos quita el sueño es que este túnel de las palabras no solo servía para dar órdenes, adentro, sino que era un puente con el afuera. Es decir, el control que se supone que tienen sobre estos delincuentes es una farsa bien montada. Siguen operando, siguen mandando, y lo peor, siguen cobrando y extorsionando. Y si el pleito de la MS-13 fue solo el humo para esconder el fuego de esta red de comunicación, ¿qué mensaje tan importante se estaba transmitiendo ese día que requería de tremendo show? ¿Qué tan vital era la información que estaba cruzando ese túnel invisible? Esto ya no es solo un problema de seguridad interna. Es una fisura en el sistema que, si no se cierra pronto, podría dejarnos a merced de fuerzas que, aunque encerradas, siguen moviendo los hilos. Miren, ya que estamos metidos hasta la cocina y el olor a secreto es más fuerte que el de la pupusa revuelta en día de feria, tenemos que hablar de algo que no cuadra. El gobierno, después de minimizar el descalabro del MC-13 y echarle llave al chismecito del túnel de las palabras, actuó de una manera que a cualquiera le parecería sospechosa. Y aquí es donde entra en escena el patrón. No el patrón que todos conocemos, sino alguien dentro de las altas esferas que salió a dar la cara y soltó una perla que dejó a todos más confundidos que burro en elevador. Cuando se esperaba el clásico discurso de «aquí no ha pasado nada» y todo bajo la lupa, el patrón salió con algo diferente. En lugar de culpar a la MS-13 por su pleito o a los custodios por su ineptitud, el discurso se centró en un solo punto: el origen de la información. De repente, la noticia ya no era la masacre ni el túnel de chismes, sino quién fue el malacopa que filtró los datos. Como si el mensajero tuviera la culpa de que el mensaje fuera una bomba. El patrón puso el grito en el cielo y amenazó con hacer temblar los cimientos de quien se atreviera a seguir soltando prenda. La reacción, mis amigos, fue desproporcionada. Es como si el dueño de la casa se enojara más por el hueco en la pared que por el robo que ocurrió a través de él. ¿Por qué tanto interés en callar a la fuente y tampoco en explicar la gravedad de los hechos? Ahí es donde la puerca tuerce el rabo. Lo que nos huele a chamusquina es que la filtración sobre el túnel de las palabras no solo expuso una falla de seguridad, sino que reveló algo más, algo que la gente no debe saber, algo más grande que la capacidad de la MS-13 para organizar un motín.
¿Y si el túnel no solo transmitía órdenes criminales, sino información sensible sobre operaciones políticas o acuerdos turbios con altos mandos? Piénsenlo. Si solo fuera un chisme de presos, el patrón lo habría dejado pasar como un asunto de rutina. Pero no, el nerviosismo era visible, la amenaza clara. Esto ya no es un tema de bandas que se dan hasta con la cubeta. Esto es un problema de poder, de información que tiene la capacidad de doblar voluntades y exponer verdades que incomodan a la élite. El túnel de las palabras se convirtió, sin querer, en el testigo silencioso de algo que no tiene nada que ver con presos comunes. Y la reacción de El Patrón es la prueba de que el secreto que se escondía es más valioso que 1000 cárceles de máxima seguridad. ¿Qué clase de conversaciones trascendieron esos muros invisibles? ¿Y qué consecuencias tendrá que el patrón esté más preocupado por el mensajero que por el mensaje? Porque si el miedo está arriba, abajo, la cosa se pone peor, y el verdadero peligro no es el preso, sino el silencio que lo encubre. Miren, no se me duerman en los laureles porque la telenovela del CSOT tiene un episodio nuevo. Y este está más enredado que pelea de pulpos. Ya hablamos de los 300X heridos, un pequeño moretón en la historia de la seguridad, claro está, y del túnel de las palabras, ese sistema de comunicación más efectivo que el WhatsApp de las comadres. Pero aquí viene el punto clave, la jugada maestra que, si la analizamos bien, huele a coartada perfecta montada con alfileres. La versión oficial insiste, patalea y grita a los 4 vientos que el pleito de la MS-13 fue un ajuste de cuentas por territorio. Lo de siempre, la misma tonada con distintos músicos. Pero seamos claros, ¿quién se cree que una organización de ese calibre va a armar un escándalo tan público y sangriento solo por quítame estas pajas? Eso es como decir que un león se pelea con un ratón por un hueso que ya está roído. No tiene pies ni cabeza. Lo que varios analistas con el ojo pelado están sacando a flote es que todo el desastre fue una puerta falsa. Una cortina de humo más densa que el humo del puro del tío borracho. La estrategia era sencilla pero diabólica: saturar el sistema de seguridad y la atención pública con algo terrible. Un motín con cientos de heridos, para que nadie se fijara en lo que realmente estaba pasando. ¿Y qué era ese algo más? Pues el uso intensivo y descarado del túnel de las palabras para mover algo que no eran chismes ni órdenes de extorsión. Aquí se pone bueno el chisme. El rumor más fuerte es que durante el clímax del enfrentamiento, mientras los custodios andaban más perdidos que una cabra en un garaje, se transmitió una orden de liberación de información, o peor aún, de destrucción de evidencia. Algo que estaba guardado afuera y que estaba comprometido por el hallazgo del túnel. Es decir, la MS-13 no peleaba por poder interno, sino que estaban cumpliendo una misión para un poder superior que no quería que ciertos documentos, ciertas grabaciones o ciertos nombres salieran a la luz. El objetivo de la puerta falsa era doble. Primero, desviar la atención para ganar tiempo en el exterior. Y segundo, mandar un mensaje alto y claro a El Patrón. Sabemos cómo movernos en tu juguete de máxima seguridad, y si nos tocas, el desmadre será a nivel nacional. El verdadero escándalo no es que se hayan herido entre ellos, sino que la puerta falsa funciona y que la MS-13 está siendo utilizada como carne de cañón por fuerzas más oscuras. Esto ya no es delincuencia organizada en su estado puro, sino manipulación política de alto calibre disfrazada de motín. Y aquí es donde queda la cosa temblando. Si la MS-13 es solo una pieza en el ajedrez y su gran pelea fue una tapadera, ¿quién está moviendo los hilos del tablero y por qué necesitaban desviar la atención con 300 heridos? ¿Qué cosa tan espantosa estaban a punto de perder o revelar que justificara semejante baño de sangre programado? El silencio de El Patrón ya no parece preocupación, sino terror a la verdad que se esconde detrás de la puerta falsa.